En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en premio y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Pues vamos a escuchar el Evangelio de esta mañana, que nos va a hablar sobre el cumplimiento de la ley y de la unidad entre la antigua alianza y la nueva alianza y la discontinuidad que hay también entre ellas. Del Evangelio según San Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños, y así se lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Bueno, fijaos que estamos dentro del discurso del Sermón de la Montaña, donde Cristo se ha sentado. Ese gesto de sentarse es el propio de los legisladores, que van a dictar los mandamientos, que van a dictar una serie de normas. Es que Cristo está dando las normas de la nueva alianza, escrita ya no solamente en tablas de piedra, sino, como nos dice San Pablo, escrita en los corazones. Y dice el Señor, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, porque justo después será cuando nos diga que la justicia nueva es superior a la antigua. Habéis oído que se dijo, no adulterarás, pero yo os digo que si uno mira a una mujer, ya ha cometido adulterio en su corazón. Es decir, toda esa serie de normas que incluso nos piden ir más allá, digamos, nos exigen más que las normas del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús hace como este pequeño preámbulo a todo lo que va a ir diciendo después. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino que he venido a darles cumplimiento. Si recordáis, en el segundo domingo de Cuaresma contemplábamos el momento de la transfiguración, donde Moisés y Elías aparecen y miran a Jesús y conversan con él. Moisés es el que representa la Torá, es el que representa la ley, y por otro lado Elías es el que representa el profetismo. Por tanto, ambas instituciones, ambos aspectos del Antiguo Testamento están en íntima conexión con Cristo, porque miraban ya a esa plenitud de la revelación. En el texto de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, se dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Por tanto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en íntima conexión, así lo enseña el Concilio Vaticano II, que Dios es el mismo inspirador y el mismo autor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una superioridad del Nuevo sobre el Antiguo, porque hay una plenitud. El Antiguo Testamento es la preparación y el Nuevo Testamento es la llegada, digamos, del reino de Dios, la llegada de ese cumplimiento, la llegada de ese Mesías. Por eso se hablaba al principio del Evangelio, antes de comentarlo, de que hay una cierta continuidad, pero también hay una cierta discontinuidad que hay que mantener para introducirnos de lleno en el corazón del Evangelio. Por tanto, Cristo no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino que ha venido a darle su sentido último. Si recordáis, el día de San José también estuvimos escuchando esa profecía del capítulo 7 del libro de Isaías, que nos hablaba de que una mujer iba a concebir, iba a dar a luz un hijo al que pondrían por nombre Emmanuel. Esa profecía tenía un sentido inmediato que se cumpliría justo capítulos después del libro de Isaías, pero sin embargo apuntaba a algo más profundo, algo que llegaría después, que sería la llegada del Emmanuel auténtico, del Dios con nosotros. Por tanto,
comprender que todas estas páginas que tenemos antes en la Biblia son precisamente para preparar el camino del Señor, como Juan Bautista también habla de su ministerio. Por tanto, Cristo ha venido no a abolirlo, sino a darles cumplimiento. Pero esto es precioso para considerar que Dios ha hecho toda una historia de la salvación, y Dios ha sido como un buen pedagogo que ha ido llevando al hombre desde Adán y Eva hasta Jesucristo, el nuevo Adán. Por eso entendemos que cuando en el Antiguo Testamento se dice ojo por ojo y diente por diente, el Señor lo hace para ir llevándolos progresivamente hasta la ley del amor a los enemigos. Porque claro, al hombre del principio, dentro de todo el contexto social de la época, no le podía pedir el amor a los enemigos. Sin embargo, Dios ha ido llevando a un pueblo y lo ha ido disponiendo para la llegada del Mesías. Y con todo y con eso habrá gente que rechace a Jesús e incluso que lo lleva a la muerte, que será lo que contemplemos en la Semana Santa. Y nos dice el Señor, os aseguro, con el término hebreo, amén, que es como decir en verdad os digo, que mientras dure en el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Yo he dicho ni una i, pero en realidad sería ni una iota. La iota, en el alfabeto griego, es la letra más pequeña, que se pone justo debajo de la omega y en algunas otras letras, si no recuerdo mal, que tendría que repasar ya quizás mis lecciones de griego. Es decir, es una letra que prácticamente cuando uno lee un texto griego, como vayas deprisa, es imperceptible, por dice el Señor. Antes pasará en el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última tilde, hasta la última iota, hasta la última i de la ley, hasta que todo suceda. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que estamos todavía sujetos a la ley, a los mandamientos, porque a veces se ha comprendido mal el Nuevo Testamento, pensando que hemos llegado a una cierta anarquía y que esa ley escrita en nuestros corazones es la ley del libre albedrío, no la ley de la libertad. De hecho, ha habido algunos que han dicho, bueno, la etapa del Padre es el Antiguo Testamento, la etapa del Hijo es el Nuevo Testamento y luego ya es la etapa del Espíritu Santo. Entonces la etapa del Espíritu Santo es como lo representamos como una paloma, es la etapa del haz lo que te dé la gana. Y no es así, sino que también hay una serie de mandamientos que tenemos que vivir. Sin embargo, ese tenemos que vivir, hay gente a la que le agobia. Porque a veces pensamos que los mandamientos son como los medicamentos, como ese jarabe malo que te tienes que tomar, no como el Dalsy que nos daban de pequeñitos, que era dulce, que era sabroso y entonces como que te reactivabas. El otro me decía una madre de mi parroquia que le da a los hijos el Dalsy y es como una resurrección instantánea. No me refiero a esos medicamentos, sino a los medicamentos que nos saben mal y que nos cuesta tomarlos, que incluso a veces tienen como efectos secundarios. A veces pensamos que los mandamientos son eso, como ese medicamento que te tienes que tragar, que te tienes que aguantar para estar sano. Sin embargo, tenemos que descubrir que los mandamientos son las autopistas, las autovías, diría mejor las autopistas, ¿no? Que nos llevan directos hacia la salvación. Porque es verdad que cuando uno entra en una autopista tienes que pagar en algún momento del trayecto, tienes que pagar en algún momento del viaje, esto es así. Sin embargo, luego te alegras. ¿Por qué? Porque vas espacioso, no tienes que estar frenando cada 2x3, no, o sea, vas súper bien, vas súper a gusto. ¿Has tenido que pagar un impuesto? Sí, pero vas más cómodo. Y así son los mandamientos. Tienes que hacer un esfuerzo, es cierto, porque Dios nos pide nuestra colaboración. Dios no nos va a pedir nada sin que nosotros colaboremos con Él. Ya sabéis lo que decía San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Sin embargo, una vez que entres en ese camino de salvación, es un camino de libertad. Y estos son como las dos miradas sobre los mandamientos. Una que es la mirada legalista, de hasta dónde puedo llegar. Si recordáis el Evangelio de ayer era un poco en esta línea. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuál es el límite de mi perdón? Luego ya, fuera de eso, ya acabamos, ¿no? No. ¿Por qué? Porque el legalismo al final nos lleva a una gran tristeza y nos lleva a pensar que Dios es como el policía que está deseando que te pases un segundo o un minuto del tiempo establecido y entonces ya te ha pillado. Y luego, por otro lado, está la vía de la desesperanza, es decir, esto es imposible cumplirlo. Sin embargo, hay una vía intermedia que es la vía de la esperanza, de considerar que Cristo lo hace posible en mí, si yo le dejo que obre, si yo le dejo que me ayude. Y dice el Señor algo que es precioso al final, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así se lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Y luego la contrapartida. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al final la relación con Dios estriba en los pequeños detalles.
no simplemente en las cosas extraordinarias o las cosas grandes, sino en los pequeños detalles del día a día. Esto es como el matrimonio, como los noviazgos. La salud de un matrimonio, la salud de un noviazgo está en los pequeños detalles, en el buenos días, en el decir te quiero, en el decir gracias, el tener un pequeño gesto de cariño, en el estar pendiente de la otra persona, preguntar, cosas que son súper cotidianas, pero que a veces en los matrimonios yo veo que es que se olvidan, o sea, pasan los años y se olvida decir estas cosas. Pues que no se nos olvide esto en la relación con el Señor, porque a veces parece que cuando pasan los años, pues nos vamos volviendo como más ariscos con el Señor y nos da miedo decir, Señor, te amo, gracias, Señor, perdón, Señor. Nos da como miedo decir estas palabras en la oración, que no nos dé miedo decir, Señor, enséñame cómo me amas, te quiero amar, Señor, te quiero conocer. Que no nos dé miedo hablar como niños, porque a veces es el problema, que nos cuesta incluso a veces hablar como niños. Por tanto, observar hasta la última iota de la ley, comprendiendo que esta ley está escrita en nuestros corazones porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Y nada más, que paséis todos un feliz día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.